Tercera cosa del linfoma Hodgkin, herencia. Ninguna de las neoplasias que hemos hablado hasta ahora tiene herencia, fondo hereditario. La excepción, así jalada de los pelos, era la infantil, ¿no? Pero como grupo, como familia, no. En cambio, el linfoma Hodgkin es muy hereditario, su carga hereditaria es muy fuerte. 7 veces más riesgo si tengo un hermano, papá o tío. Tienen que ser parientes en primer grado. Y la tercera cosa que llama la atención del linfoma Hodgkin es su asociación con un virus que es Epstein-Barr y la mononucleosis infecciosa. Todos tenemos Epstein-Barr, pero aquellos piñas que debutan con Epstein-Barr bajo la forma de mononucleosis infecciosa, con fiebre, malestar, pseudomembranas, odinofagia que duran hasta 3 semanas, esa mononucleosis infecciosa son los que con mucha probabilidad, 4 veces más riesgo para hacer linfoma Hodgkin. Entonces, 2 picos, luego que es hereditario y luego que está asociado a Epstein-Barr. Los otros 2 factores que pongo acá, que es tabaquismo y la infección por herpes tipo 6, son propios o explican solamente los linfomas Hodgkin de mayores de 60 años, solo para discriminarlos. Nadie les va a preguntar sobre estos dos. Sobre estos dos primeros sí, porque esos son los que importan en los chibolos. Tercera peculiaridad, tienen una clasificación clínico-patológica, es decir, la OMS adoptó una clasificación y la han mantenido que hay 4 tipos. Celularidad, esclerosis, depresión y predominio linfocitario, y de aquí viene otro grupo de preguntas muy frecuentes también en el Perú. Los 2 primeros, celularidad y esclerosis, son los más frecuentes. Los 2 últimos son los más raros. Los 2 primeros son de muy buen pronóstico, son los que tienen tasas de curación arriba del 98%. Los 2 últimos nunca se curan. Los 2 primeros, como son de buen pronóstico, son los más frecuentes, son los que se presentan en los chibolos. Los 2 últimos, como son los más raros y no se curan, son los que se presentan en los viejos. Los 2 primeros están asociados a Epstein-Barr, los 2 últimos no. Los 2 primeros son hereditarios, los 2 últimos no. Los 2 últimos, de hecho, se asocian, como ven ahí, a HIV o a este otro virus que les había dicho, ¿no? El herpes tipo 6. Ahora, de los 2 últimos, algunas preguntas vienen con una confusión, que es lo malo de trasladar preguntas del extranjero acá. ¿Quién es el más frecuente? En Estados Unidos y todo el hemisferio norte, el más frecuente para un gringo es esclerosis nodular. Para el gringo, esclerosis nodular, más o menos sus estadísticas están 48-52%. Y celularidad mixta es el segundo. Para los gringos está entre 40 y 45%. Pero en el hemisferio sur, Latinoamérica y todos los pobres, no, es al revés. La celularidad mixta es más frecuente que la esclerosis nodular, y esta es la información que da este registro metropolitano de cáncer. Entonces van a encontrar preguntas que les preguntan, el linfoma Hodgkin, ¿cuál es el más frecuente? Y algunas respuestas que son copiadas directamente donde lo tuvieron del hemisferio norte dirán, la respuesta es esclerosis nodular. Sí, pero es el hemisferio norte. Y hay otros manuales, cuestionarios donde le dicen la respuesta, no, la respuesta es la B, donde el más frecuente es celularidad mixta. Eso es porque se basa que en la respuesta hecha en Perú. Entonces depende de cuál de las dos estemos hablando, cuál de las dos estadísticas. ¿Hay diferencias entre estos dos? Sí hay una diferencia clínica, es la puerta de entrada. La puerta de entrada para esclerosis nodular es la vía respiratoria, es decir, el Epstein-Barr, mi mononucleosis la contraje por un hachís. Entonces, la esclerosis nodular asienta para el gringo, asienta el linfoma Hodgkin, asienta por encima del diafragma. En cambio, por alguna razón en el Perú, una de las principales formas de contagio de Epstein-Barr no es el hachís. Es una manía que hay compartida con los asiáticos, que es en los niños, en los chibolos, que es compartir objetos en la boca. Comparten lapiceros que se los chupan, comparten caramelos que se los chupan. En fin, es una vía oral. Me trago el Epstein-Barr y el Epstein-Barr empieza por la panza, por los intestinos. Quiere decir que celularidad mixta tiene un compromiso fundamentalmente
por debajo del diafragma. Es una forma clínica. El gringo piensa todo por encima del diafragma es Hodgkin. En cambio, el peruano no necesariamente. Esto es una célula de Riestenberg rodeada de la corona de células que les decía. Como ven, la célula de Riestenberg no es patognomónica del linfoma Hodgkin, es solo sugerente. Es más frecuente, pero no patognomónica como antes se pensaba. La esclerosis nodular aparece cuando el organismo se da cuenta que está proliferando y le hace una cubierta de fibrótica. Y en cambio el de celularidad mixta, que es esto de acá, no le hace la cubierta fibrótica. Ambos tienen como marcador predilecto CD30. Entonces la primera cosa de Hodgkin era su patrón de jóvenes, de chibolos, es hereditario, asociado a Epstein-Barr. Cuarta peculiaridad, no tiene una mutación que la defina, no tiene algo que la defina en sí. Algunos piensan que este marcador CD30 podría ser sugerente, pero no es patognomónico. No es que yo halle solo células de Riestenberg en un linfoma Hodgkin. Hay células de Riestenberg en médula ósea, claro que no es lo frecuente. Hay también aquí para marcador de CD30, aquí hay un marcador en líquido cefalorraquídeo y aquí en el vaso, ¿no? Y en líquido pleural, que es una cosa rara de la vida. Los linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, tienen un sistema de estadiaje. Ahora ya no tan útil, en el extranjero casi ya nadie le echa bola a estos estadios, pero en las preguntas en el hemisferio sur sí les hacen, le echa mucha bola, que es Ann Arbor, la ciudad estadounidense de Ann Arbor, de la década del 70, sale esta escala que divide del 1 al 4, el 1 es el más localizado, 4 es el generalizado. 4, el que les sugiero lo lean, lo entiendan, no es toda la escala que es aburrida, sino el que dice 4, que es sobre todo el que más suelen preguntar, que es aquel linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, que compromete algún órgano extraganglionar. ¿Y para qué me sirve esto del extraganglionar? Extraganglionar no es vaso, extraganglionar no es timo, y extraganglionar no es anillo de Waldeyer. Extraganglionar es hígado, cerebro, pulmón, piel, pero esos tres órganos, vaso, timo y anillo de Waldeyer, se consideraron en la década del 70 como órganos ganglionares, como si fueran gangliones. Entonces, por eso es que se pide enfatizar en el grupo 4, ¿no? Son órganos extraganglionares que hay que diferenciarlos o no se incluye en esa definición al vaso, al timo y al anillo de Waldeyer. Esto es para ver el anillo de Waldeyer, para ver un compromiso. Fíjense que a diferencia de los ganglios de la leucemia linfoide crónica, esto se denomina ganglios, aquí debe estar, en cuello de toro, ¿no? Son ganglios poco más abultados. Eso es para ver un compromiso de médula ósea, donde ven estas manchitas moraditas, es la infiltración del linfoma Hodgkin. Localizaciones anatómicas de los ganglios del Hodgkin. Fíjense, si yo sumo cervicales, mediastinales, axilares, pulmonar, tarará, tarará, hasta aquí, hasta ilio pulmonar, su localización de Hodgkin diría, no, este es una localización supradiafragmática. Pero insisto, esta es una estadística gringa. Para los gringos, el linfoma Hodgkin efectivamente es supradiafragmático. En los peruanos, en el hemisferio sur, predominan de los paraórticos para abajo. El linfoma Hodgkin necesita de meterse al vaso. Si no se mete al vaso, no puede generalizarse, no puede ser estadios 3 o 4. Es su centro de entrenamiento. Por eso es que es muy frecuente que se meta al vaso, un 30% se mete al vaso. Si después que se ha metido el vaso recién hacen infiltraciones a otros órganos, a médula, pulmón, etcétera, etcétera. Adenopatías. Las adenopatías del linfoma no Hodgkin no se diferencian en muchas cosas, son indoloras, grandes, tarará, tarará, excepto por la última peculiaridad con el alcohol. Es una pregunta revieja, porque es de clínica, lo encontré en esos balatarios que hay de Luzamedic, viejas. Antes, para hacer esto del diagnóstico del linfoma Hodgkin, al paciente se le daba 3 onzas de whisky. Eso es harto. Se esperaba 1 hora y los ganglios que eran hodgkinianos dolían. Y eso lo diferenciaba de los no hodgkinianos.
Esa prueba es no patognomónica, pero era sugerente del linfoma Hodgkin y lo van a encontrar, como le digo, en balotarios viejos. Fiebre. Por alguna razón, en el 1900, todo era Hodgkin y todos los Hodgkin venían con fiebre. Y era una fiebre peculiar de esas que nos decían los semiólogos, los profesores semiólogos, que se llamaba de Pellepstein. 2 a 3 semanas hacía fiebre de 2 a 4 de la tarde y 2 a 3 semanas no hacía fiebre. Y así sucesivamente. Siempre llegaba al mismo punto de fiebre. No se sabe por qué desde los 50, desde que se ha hecho infrecuente, ya no hace fiebre como antes. No todos los casos son febriles. Puede ser fiebres muy altas de 40, pequeñas fiebres de 38, 38,5. Ya no tiene el patrón clásico. Sí destaca de la fiebre que el 10 a 20% de casos corresponden a fiebres de origen desconocido, es decir, viene paciente solo con fiebre, sin ninguna denotapía, un 10 a 20% de estos casos puede ser un linfoma Hodgkin. A veces es la primera manifestación de un linfoma, la fiebre aislada. Otras manifestaciones, diaforesis nocturna. La diaforesis nocturna no es que yo sude en la noche, sino que es aquella sudoración profusa que obligue a despertar al paciente y que implique o que obliga al paciente a una muda de ropa, es decir, en una serie de condiciones. Hay tos, sobre todo cuando es un Hodgkin mediastinal, bien por derrame, bien por irritación frénica, bien por la masa ganglionar, producen tos irritativa. Prurito. Antes era considerado muy frecuente, ahora ya no tanto. Ahora, si ustedes asocian tos con fiebre, el diagnóstico diferencial es tuberculosis en nuestro país. Manifestaciones laboratoriales no hay. Puede haber en un tercio de casos, menos de un tercio, puede haber anemia, una anemia sin mayores cosas. Puede haber linfopenia, menos del 10% de casos. Puede haber eosinofilia, menos del 15% de casos. La velocidad puede venir aumentada, menos del 20% de casos. La deshidrogenasa láctica, que muchos recordarán, es un marcador tumoral, menos del 10% de casos. Es decir, laboratorialmente es nada, no me orienta a nada. La forma más frecuente del linfoma Hodgkin puede incluir esplenomegalia, sí, porque el linfoma Hodgkin tiene que producir esplenomegalia, si no, no puede generalizarse. Prurito, sí, más antes que ahora, pero sí hay prurito en el linfoma Hodgkin. El no Hodgkin no es frecuente que haga prurito, es raro. Fiebre, no es la fiebre de antes, pero sí da fiebre, es causa de fiebre de origen desconocido. Eosinofilia, rara vez, pero sí, puede a veces producir eosinofilia, sobre todo la de la esclerosis nodular. Y todo lo anterior que es la respuesta a esta pregunta. Factores pronósticos, solo me centraré en dos, que es masa bulky y síntomas B. Masa bulky es cualquier conglomerado ganglionar que en su diámetro mayor mida más de 10 centímetros. Casi siempre se observa en tórax, pero también puede observar en el abdomen. ¿Por qué es importante la masa bulky? Si yo a este paciente le doy primero quimioterapia, la quimioterapia solo tiene una penetración máxima de 4 o 5 centímetros, luego lo remato con radioterapia y la radioterapia tiene una penetración máxima en una masa tumoral de hasta 3 centímetros, quiere decir que juntando quimio más radio llego ya a 8. Me quedan 2 centímetros sin que se vean afectados por ninguna metodología conocida por el humano. Quiere decir que la masa bulky implica resistencia. La masa bulky es un mal pronóstico porque implica muy alto riesgo de recaída allí donde esté la masa bulky. Aparte de estos, hay escalas pronósticas. Esta es la más conocida, que se llama IPI. Motivo de pregunta, no aquí en Perú, sino muy frecuentemente en el extranjero. Los que resuelvan, insisto, CTOs y STEPS lo van a encontrar. Normalmente los compromisos ganglionar del linfoma lo vemos en tomografías y resonancias. Sin embargo, una tomografía, aquí que estamos en el Perú, donde casi todos hemos pasado por tuberculosis, muchos tenemos ganglios, así es que la tomografía no puede discriminar este es un ganglio por TB o este es un ganglio por linfoma. En cambio, en el extranjero sí, no es frecuente la TB. Para eso se creó esta cosa que se llama PET scan, que sí permite diferenciar un ganglio reactivo de un ganglio linfomatoso.
Terapia. Sin tratamiento, Hodgkin es mortal, una sobrevida sin tratamiento de 2 años o menos, y con tratamiento necesariamente se cure. Es raro que un Hodgkin no se cure con quimio. Hay 2 formas de quimio, esta es la más antigüita que se llama MOP, y la no tan reciente, pero empleada en el Perú, que se llama BBD. El problema con el Hodgkin no es si se cura o no, sino cuánto daño produzco. Cuando yo doy quimioterapia y radioterapia y lo curo al paciente, ese paciente que yo he curado, recuerden que es un chibolo de 15 años, va a ser segundas neoplasias en el 20% de casos. Y o va a ser enfermedad coronaria y se va a morir probablemente a los 40 años, producto de mi tratamiento. El objetivo ahora es curar al paciente con la menor toxicidad posible. Ahora sobre el linfoma no Hodgkin. Sobre no Hodgkin las cosas son más feas. Uno, es la forma predominante del linfoma a nivel mundial. En el Perú representa 5% de casos, mucho más frecuente que el 0,8 que era el Hodgkin. Como en toda hematología, más frecuente en varones que en mujeres. No tenemos ni mucho ni poco, pero aquí sí estamos seguros de que se nos muere la mayor parte de no Hodgkins, ¿no? Esto es por distribución por edad. Diferencia de Hodgkin con no Hodgkin como familia. Hodgkin era de chibolos y ancianos. No Hodgkin no tiene un pico. Puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente a partir de los 40 o 50 años en adelante. Agarra a los adultos jóvenes. Y el riesgo de tener linfoma no Hodgkin aumenta con el paso del tiempo. Este gráfico es un gráfico para resaltar la curiosidad de las estadísticas según como uno las mire. Es el gráfico de Lima Metropolitana y en rojo están los sitios que tienen linfoma. Fíjense que los sitios que tienen en rojo son muy pocos. Y hay mapas de esto, ¿no? Si uno comparase todos los mapas de cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de estómago, verían que hay 3 distritos que siempre salen en rojo, que son los más neoplásicos del Perú. Uno de ellos es Jesús María. Jesús María tiene como población, según el INEI, perdón, casi 300.000 personas. Y de ellas, sin embargo, inscritas en el seguro, bordean casi las 800.000. Hay más personas, en teoría, alquilando ahí. Todo el mundo que vive en Jesús María tiene alguna enfermedad y sobre todo neoplasia. No es solo para graficar cómo alteran nuestras estadísticas, nuestra manía de cabecear el sistema. Entonces, primera diferencia era que los no Hodgkin no tienen una edad predefinida, es un poco más frecuente sí a partir de los 40 o 50 años, pero no es algo así muy, muy notorio. La otra peculiaridad es que hay un montón de no Hodgkins, hay de estirpe B, que son los más frecuentes, hay de estirpe T, los NK, los gamma delta, los nulos, una cosa de la vida rara. El tercer problema es que hay un montón de clasificaciones. La primera y la más vieja es de este alemán Rappaport del 66, donde él dijo, hay 2 linfomas del no Hodgkin, los nodulares que remedan un ganglio y los difusos que no pueden remedar un ganglio. Fue muy buena esta clasificación, simple y sencilla, porque decía, los nodulares tienen buen pronóstico y los difusos tienen mal pronóstico. Luego sus alumnos dijeron en la Universidad de Kiel, no, ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo y vamos a diferenciar entre linfomas B de los linfomas T. Los B tienen mejor pronóstico que los T. Luego aparecen los gringos en el 82 y muchos de nosotros hemos aprendido esta clasificación de la mal llamada Working Formulation, donde dice, no, ahora vamos a dividir a los linfomas en 4 grandes familias. La familia de los de bajo grado, de los de grado intermedio, los de alto grado, y la sección no sabe, no opina, que era el basurero en ese momento, que no se sabían qué eran. Y luego vinieron la OMS en el 98, para eso hubo otras 2 escalas, 2 clasificaciones, dijo, no, en esta escala de los gringos, la cantidad de linfomas, no están todos, pero si los sumáramos, totalizan 32. La OMS en el 98 lo hizo más fea la cosa y ya lo puso en 70 y algo, yo no me acuerdo ahorita. Y para variar, en el 2008 sacó 102 linfomas. Una barbaridad. Entonces eso hace que los linfomas normalmente no sean aburridos y pesados y no sabemos cómo afrontarlos.
Como familia, en general la descripción que vamos a hacer se basa en la clasificación de no de la OMS, sino de la Working Formulation, que la vamos a ver de poquitos. Como familia, los linfomas no Hodgkin contra los Hodgkin. Uno era la edad. Dos, los Hodgkin son hereditarios, los no Hodgkin también. Solo que el peso de la herencia en el Hodgkin es fuerte, muy fuerte. En cambio, en el no Hodgkin no es tan fuerte, solo 3 veces más. Necesitan algo más de no Hodgkin. En el linfoma Hodgkin solo estaba asociado al virus de Epstein-Barr, excepto en el viejo que era HIV y por ahí otros, pero básicamente Epstein-Barr. En cambio aquí no solo es Epstein-Barr, sino cualquier virus, vamos a ver más adelante en una lista de virus genial, una lista de bacterias, es un cáncer asociado a gérmenes. Es una de las cosas raras de la vida. Es un cáncer asociado a inmunodeficiencias. El Hodgkin le da no a los inmunodeficientes, sino solamente a inmunocompetentes. Por alguna razón no le gusta darles a los pacientes con inmunodeficiencias. En cambio, no Hodgkin sí le gusta dar en inmunodeficiencias. Por eso es que está muy asociado a SIDA. SIDA implica 100 veces más riesgo de tener no Hodgkin. Y tiene que ver con los estilos de vida y exposición a pesticidas. Sobre estilos de vida, solo 3 curiosidades. En la década del 80 aparecieron los chisitos. Los que hayan comido chisitos en los 80 habrán notado que ha cambiado de gusto y de sabor, se han vuelto feos ahora. Ese cambio de sabor se debió a que en Estados Unidos se descubrió, bueno, no se descubrió recién, se oficializó que uno de los componentes del chisito era neoplásico, era oncogénico. Y tuvieron que quitarlo y por eso cambió la fórmula del chisito. Tintes de cabello. Eso se descubre en los 90, eso es otra peculiaridad. Los varones, sabremos por lo que olemos, y las mujeres también, que hay colorantes de cabello con un olor espantoso, que son los de base amoniacal, y los tintes de cabello recientes que ya no huelen feo. Lo que obligó a la industria, muy aparte del olor, porque en fin, hay varias razones industriales, una de las razones es que los colorantes amoniacales de tintes de cabello oscuro demostraron ser oncogénicos, particularmente linfogénicos, cuando se usaban más de 2 años a intervalos mensuales. Como muchas mujeres sabrán, hay muchas mujeres que se tiñen el cabello más de una vez al mes, sobre todo las más chibolas. Y eso también incluye hábitos de vida. Hay un tercer factor que sí es válido en Europa. En Estados Unidos todavía no hay cierta reticencia, que es algo que tiene que ver con los peruanos, que sí nos incluye. Muchos comen panetón, y el panetón, no sé si se han fijado, tiene una masa muy amarilla peculiar. Muchos consumimos Inca Kola, o las gaseosas de color amarillo en general. Eso es color amarillo se debe a un colorante que se llama tartrazina, que en Europa ya se considera como neoplásico y está prohibido. Igual que los productos que dicen libre de bromato, libre de tartrazina. En Estados Unidos todavía no se ha llegado a ese nivel, pero la tartrazina induce cáncer de vejiga, trastornos neurológicos, cáncer de laringe y linfomas. Es decir, mucho de lo que comemos, por ejemplo, ahí me extendería mucho, tiene que ver, por ejemplo, la costumbre peruana de comer el pollo a la brasa. Existe, o sea, nadie estudia el pollo a la brasa porque es peruano, y a nadie le importa eso y su potencial oncogénico, pero sí existen 2 equivalentes en Asia y en Europa del pollo a la brasa. Ya no será el mismo sabor, pero el proceso de cocción es similar y en esos 2 sí se sabe que se generan ciertas resinas oncogénicas. Pero en fin, eso para más adelante. Sí tiene que ver también con estilos de vida el linfoma no Hodgkin. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos del linfoma no Hodgkin? Herencia, lo mismo que el Hodgkin. Tiene que ver con gérmenes y estilos de vida. Y no tiene una predilección por una edad. Puede afectar cualquier edad. Esto era para ejemplificar los virus. El Epstein-Barr se asocia al linfoma Hodgkin, el Epstein-Barr se asocia al linfoma Burkitt. Ya murió.
como miraban en la tabla ahí, el Epstein-Barr se asocia al linfoma Burkitt, también se asocia al linfoma o carcinoma nasofaringeo, que ahora ya se sabe que no es un carcinoma, sino un linfoma no Hodgkin, se asocia a linfomas nasales T, es decir, un mismo virus produce diferentes formas de linfomas. Está también, por ejemplo, el virus de la hepatitis C, ¿no? Que también se asocia a linfomas hepáticos. Está el HTLV, el Perú es el segundo sitio endémico a nivel mundial con HTLV, el primero es Japón, y el HTLV produce leucemia de células peludas, un montón de cachivaches, ¿no? Las bacterias no se quedan atrás, las bacterias tienen sus propios linfomas, que los vamos a ver brevemente en los linfomas mal, pero ahora diremos que las bacterias también se asocian a linfomas, las infecciones crónicas. Ahora, hay 4 grandes grupos de linfomas, los linfomas de bajo grado, de grado intermedio y alto grado. Empezaremos con los de bajo grado como familia. Primero, para orientarnos. Aquí se incluyen los linfomas, habíamos mencionado a la leucemia linfoide crónica, aquí se incluye la leucemia linfoide crónica. Conoceremos en la segunda parte de esta exposición a la enfermedad de Waldenström. La enfermedad de Waldenström tampoco es enfermedad de Waldenström, sino un linfoma no Hodgkin, que se denomina linfoma linfoplasmocitario, que pertenece a este grupo. En este grupo está el linfoma MALT y el linfoma folicular. ¿Hay que memorizarlos? No. ¿Qué debemos saber de este grupo entonces? De este grupo debemos saber, número 1, que es el más frecuente de los linfomas en el hemisferio norte y el más raro de los linfomas en el hemisferio sur. En el Perú no vemos linfoma no Hodgkin, tipo de bajo grado. Es raro. Segunda peculiaridad. Son linfomas indolentes. ¿Qué significa que son indolentes? Son linfomas de larga evolución, en promedio de 6 a 8 años. Indolente significa que nunca es curable, nunca se puede curar con ninguna terapia ni aquí ni en el extranjero. Lo que sí hace la quimio y el trasplante y todos los demás cachivaches es prolongarnos la vida más o menos 2 o 3 años, pero no es la gran cosa. Son indolentes porque casi siempre se originan en un ganglio. Le encantan originarse en un ganglio, pero se hacen extraganglionares. Esas 3 cosas significan indolentes. Curso lento, incurables y que son ganglionares y pasan a ser extraganglionares. Todos tienen esa peculiaridad. ¿Tiene una mutación? Sí. ¿Tiene un gen que lo define? Sí. Aprenderse la mutación y el gen depende de dónde quieran resolver el examen. Si es que es en el Perú, no. Si es que es en el extranjero, sí. Cuadro clínico, no es muy importante lo del cuadro clínico. Ahora, dentro de esta menjunje que hay de varios linfomas de bajo grado, cada uno de ellos quiere ser algo más que el otro, ¿no? Por ejemplo, el de menor rango, por así decirlo, el de la zona marginal, él quiere convertirse en uno plasmocítico y el plasmocítico en ese orden. Y todos quieren llegar a ser folicular, como si fueran todos suboficiales, cada uno quiere llegar a ser brigadier. A esa transformación se llama síndrome Richter. Todos estos niños tienen síndrome Richter. En el Perú, no es el más frecuente, y del que hay en el Perú es el linfoma MALT, porque nosotros tenemos infecciones crónicas, que por eso lo describimos un poquitito aparte. Entonces, el linfoma MALT es un linfoma de bajo grado, es un linfoma que se asocia a la infección de un germen, específicamente de bacterias, y en el Perú el más frecuente es el asociado, obviamente, al Helicobacter pylori. Aclaración. Estoy diciendo que este es el linfoma de bajo grado más frecuente, pero no es el linfoma no Hodgkin más frecuente de todos. Estoy diciendo que el linfoma MALT en el Perú es frecuente en el estómago, el linfoma MALT gástrico, pero el linfoma MALT gástrico no es el más frecuente de los linfomas en el Perú, solo para aclarar. También existen linfomas MALT por otras formas de Helicobacter, por ejemplo el Felmanis, que se observa en Irán, el Campylobacter, que es de intestino grueso, clamidia, que es el de ojos, hay linfomas MALT hasta de glándulas salivales, glándulas lacrimales, hasta de glándulas sudoríparas, si se quiere, en la piel, ¿no? Es un linfoma netamente asociado a infecciones. Esto es cómo se produce el linfoma. Entonces, 3 cositas del linfoma MALT: es un linfoma de bajo grado, es un linfoma asociado a gérmenes, y la tercera cosita, que es
un linfoma que al depender de una bacteria, al inicio no requiere de quimioterapia, sino antibiótico-terapia, pero una vez que agarra viada, que agarra una mutación definida, que casi siempre es la P53, ya no es posible tratarlo con antibiótico-terapia, sino ya requiere de quimioterapia. Entonces, resumiendo esa idea, es uno de los pocos linfomas que al inicio puede ser tratado con antibióticos sin necesidad ni de radio, ni de cirugía, ni de quimio. Es esa frase la que destaca de MALT, que lo van a ver también en alguna pregunta. Los linfomas MALT extragástricos, solo es para redondear la idea, además del estómago pueden afectar cabeza y cuello, nexos oculares y tienen toda una relación gigantesca de sitios. De ahí viene el segundo grupo. El segundo grupo que es los linfomas no Hodgkin de grado intermedio. Aquí le he colocado el nombre de difuso a células grandes porque no hay una familia, solo hay un único miembro. En realidad la escala sí incluye varios miembros, varias variantes, pero el único que importa y que sí vale la pena saber es el linfoma difuso de células grandes. ¿Por qué? Porque es el linfoma más frecuente a nivel mundial. Porque es el linfoma más frecuente en el Perú. Porque es el segundo lugar de linfomas en el hemisferio norte. En suma, porque es importante, porque es frecuente. 1/3 de los linfomas son difusos. Segunda peculiaridad. Los de bajo grado no tienen predilección por ninguna edad. A veces 20 años, 40 años, no hay problema. En cambio, los difusos son propios de la población vieja, mayores. En los gringos mayores de 50, en el Perú nadie sabe por qué, pero se la agarra con los viejitos de 70 años. No se sabe el por qué, pero sí tiene un pico marcado por la edad. Tercero, los linfomas de bajo grado se originaban en el ganglio y pasaban a ser extraganglionares. En cambio, este difuso no. La mitad se origina en un ganglio y la otra mitad se origina extraganglionar. No le gusta ya ser ganglionar siempre, prefiere ser extraganglionar. Y de esos linfomas extraganglionares, un 40% debuta en el estómago. Y de ahí viene lo que destaca de este linfoma. No solo es el más frecuente de los linfomas en el Perú, sino que es la forma gástrica del linfoma difuso, es la forma más frecuente de linfomas en el Perú. El linfoma difuso de estómago es la presentación más frecuente de todos los linfomas que hay en el Perú y en todo el hemisferio sur. Cuarta cosita que se asocia a la infección con HIV. Hay 3 linfomas que se asocian con HIV, que los vamos a ver un poquito más adelante, pero este es uno de ellos que se asocia a la infección por HIV. Lo de las variantes, centroblástica, inmunoblástica, centroblástica es la de jóvenes, inmunoblástica es la de viejos, centroblástica es la de HIV, inmunoblástica no. Eso es para aquellos que gusten de resolver preguntas del extranjero. En la siguiente es para que vean una foto. Una foto de un paciente con linfoma difuso, ya falleció. Allí es para ver el color de la piel. Si notan, hay un color rojizo en la piel. Eso era la infiltración cutánea. En esta otra no es que él tenga varicocele o algún problema, simplemente fue una forma de infiltración testicular, muy aparte de que él era gordito. Y este fue el primario. Como les digo, cuando uno piensa en linfoma Hodgkin, ya, genial, la imagen que tengo del linfoma es ganglios. Cuando uno piensa en linfoma no Hodgkin, de bajo grado, ya pueda que sea ganglios, pero a partir de ahí en adelante, la imagen que yo debo tener, linfoma igual a ganglios, la debo borrar. Este fue el primario, en un sitio que uno diría, ¿y ahí de dónde está el ganglio? No hubo ganglio, se originó a partir de tejidos blandos. Esta es la infiltración que hizo en pulmón antes que fallezca, pueden verse el compromiso en ambos campos pulmonares. Y finalmente el tercer grupo, el de los de alto grado, digamos los generales, los más bravos, son linfomas agresivos, son la contraparte, exactamente la contraparte de los de bajo grado. Es decir, su curso es corto, los de bajo grado es largo. Los de bajo grado son 6-8 años. Estos como familia, más o menos 6 meses. Los de bajo grado se originan en un ganglio y pasan a ser extraganglionares. Estos jamás se originan en un ganglio, son absolutamente extraganglionares. Los difusos al menos la mitad empezaba en un ganglio, pero este ya dejó de ser ganglionar. Los de bajo grado nunca se curan, solo prolongan la sobrevida. Los de alto grado
Algunos de ellos, casi un tercio de los casos, 40 a 50%, 40, más para 40 que para 50, sí pueden curarse. Eso es lo que los diferencia de los de bajo grado. Ah, incluyen a varios miembros de la familia, son 4, el anaplásico, el Burkitt, el linfoblástico y el inmunoblástico. De estos, 2 de ellos están asociados a SIDA, que junto con el difuso son los 3 linfomas asociados a SIDA. No está en la figurita, pero sí es motivo de alguna pregunta. Los linfomas asociados a SIDA son el difuso, que ya lo habíamos mencionado, el Burkitt, que es uno de alto grado, y el anaplásico, que es el otro de alto grado. Son los 3 linfomas comúnmente asociados a SIDA. Si tienen un gen, tienen una mutación, y esto solo se deben aprender si es que van a resolver preguntas en el extranjero, y estos buscan transformarse en leucemia. Son los únicos que buscan transformarse en leucemia. Uno de bajo grado no busca ser leucémico, solo busca ser más linfoma. Palabras sobre el linfoma Burkitt. Este es el doctor Burkitt, de Lorenzo Burkitt. Él describe el linfoma Burkitt, pero en negritos, porque, bueno, él tuvo un pasado esclavista y, en fin, hay 3 formas de linfoma Burkitt. La forma endémica en el África, que nada tenemos que ver con nosotros. La forma esporádica, que se describe por alguna razón en gringos y en gringos de Escandinavia. No cualquier gringo hace esto, es una cosa rara que nada tiene que ver con nosotros. Y el que sí es importante, el que está asociado a SIDA. Se distingue este Burkitt de las otras 2 formas de linfomas asociados a Burkitt en una peculiaridad. El paciente está con SIDA, empieza a recibir su targa, el targa lo mejora, empieza a engordar, desaparece su Kaposi, empieza a comer, cree que la vida le va a sonreír y ¡flah! Le da el linfoma Burkitt y lo mata en 6 meses de una forma espantosamente dolorosa. Este linfoma Burkitt solamente da a los pacientes con SIDA que están recibiendo targa y que sus CD4 están por encima de 200. No se sabe por qué no les da a los que no reciben targa o a los que tienen CD4 bajo. Solo les da cuando ya casi normalizan su CD4. Es una peculiaridad de la vida. ¿Tiene una mutación que lo define de los otros linfomas? Sí, y esa hay que aprendérsela siempre y cuando se postule al extranjero. Aquí solamente saber que está asociado a SIDA que recibe targa. Esto, por ejemplo, fue un linfoma Burkitt en mi hospital. Ven aquí esta masa, aquí uno podría pensar es un carcinoma, pero no, fue un linfoma Burkitt. Las estadísticas que vienen son de un estudio más o menos importante que se ha hecho en linfomas en Lima metropolitana para compararlo un poco con lo que describe la literatura extranjera. En el Perú los síntomas más frecuentes son los síntomas B de un linfoma no Hodgkin, luego le siguen las adenopatías y ahí vienen las cosas raras de la vida. ¿Qué son los síntomas B? Son 3 síntomas: baja de peso, diaforesis nocturna y fiebre. Para yo decir la presencia de síntomas B, basta con que haya 1, o que haya 2, o que haya los 3 síntomas en por lo menos una ocasión. La presencia de 1, de 2 o de 3 me dice hay síntomas B. La presencia de síntomas B siempre implica un mal pronóstico. Independientemente del estadio, es un factor pronóstico adverso. Por esa razón, la mayor parte de casos, la mitad de linfomas no Hodgkin en el Perú, tienen malísimo pronóstico desde saque, solo por el hecho de hacer baja de peso. Ahora, de estos síntomas B, fíjense, la mitad de casos viene sin síntoma, y de los que vienen con síntomas B, casi todos son solamente con baja de peso. En el Perú no vemos mucha fiebre, como les decía, en Hodgkin, y no vemos mucha sudoración nocturna, es sobre todo baja de peso. Ahora, los linfomas no Hodgkin, como familia, ya no por grupos, sino como familia, son predominantemente ganglionares, apenitas con 55%. Y el otro grupo, casi la mitad, son extraganglionares. En el Perú, los linfomas no Hodgkin casi se pelean mitad y mitad. Ahora, de los extraganglionares, el más frecuente es piel, seguido de estómago, intestino, óseo, tarará.
Yo les había dicho el linfoma no Hodgkin más frecuente en el Perú es el estómago, y ustedes dirán, pero su estadística dice que es el de piel, entonces ¿a quién le hago caso? Es que ahí viene la otra forma de comparar las preguntas. Les dije que hay dos formas de estadísticas, las estadísticas del Registro Metropolitano de Cáncer y las estadísticas como esta, que son estudios aparte o del Ministerio. Según esta estadística, que es de un estudio aparte, sí es piel. Según el Registro Metropolitano de Cáncer, es estómago el principal sitio de linfomas no Hodgkin. Se invierte esta proporción. Esto de aquí es lo que dice el estudio peruano, donde dice ya por tipos. ¿Quién es el ranking de los linfomas no Hodgkin? El que gana, el más frecuente, sí estamos todos de acuerdo, es el linfoma difuso. Como les dije, es de lejos el más frecuente, y de ahí viene la cola. En la cola viene Hodgkin, 14, viene el folicular es 4%, una ridiculez. Malt, 1%, Burkitt, 1% de la sección es pequeñeces. Esta tabla de acá es el de la OMS. Para la OMS, el más frecuente de todos es el difuso, igualito que nosotros. Nosotros 35, para la OMS 37. El segundo más frecuente es el folicular, que para nosotros es uno de los más raros, 4%. ¿Eh? Para comparar nuestras diferencias. Había un cuarto grupo en nuestra clasificación. Hemos visto los de bajo, los de intermedios y los de alto grado. El cuarto grupo era la miscelánea, donde en esa época no se sabía qué cosa eran, y ahí se incluían los linfomas cutáneos. Hay dos grandes familias de cutáneos. Puede haber un linfoma cutáneo secundario, es decir, el linfoma se originó en el vaso y el vaso se generaliza y se infiltra la piel en forma secundaria, o los linfomas cutáneos primarios, que se origina en la piel y a partir de la piel se generaliza. La mayor parte de preguntas hace referencia a los primarios de piel, donde se origina en la piel y de ahí se generaliza. Cuando hablamos de linfomas cutáneos primarios de piel, estamos haciendo referencia a solo dos, a la micosis fungoide y al síndrome de Sézary. La micosis fungoide se generaliza y se transforma en síndrome de Sézary. Son dos enfermedades de un espectro continuo, ¿no? Micosis fungoide es más localizada, Sézary es más generalizada. Para efectos prácticos se comportan y comparten todas las características de los linfomas de bajo grado, de los linfomas indolentes. Son lentos, incurables y mortales, solo que se originan en piel. Fíjense que en el Perú la micosis fungoide pues, está al último, ¿no? Es lo contra rara. Por curiosidades de la vida, hay un foco de linfomas T que están por acá. Los NK. En el Perú vienen de Trujillo. Nadie sabe el por qué, pero en Trujillo y Chiclayo, de ahí vienen casi todos los grupos NK nasales. En cambio, de Cajamarca y Amazonas vienen estos, los T cutáneos. Nadie sabe el por qué. Esto es una micosis fungoide, para que vean que deja todavía zonas libres de piel. Lo mismo acá, deja zonas libres de piel, pero no hay la lesión. Y cuando se generaliza, se llama síndrome de Sézary. ¿Qué saber de este cuarto grupo? Solamente eso. Los linfomas T cutáneos más frecuentes son micosis fungoide y síndrome de Sézary, y se comportan como linfomas indolentes. Dos grupos aparte merecen atención, que son los linfomas pediátricos y los linfomas de los viejitos. Los linfomas pediátricos. Fíjense, esto es cáncer pediátrico en Perú. La principal neoplasia en pediatría es leucemias, de lejos. Segundo lugar, encéfalo, tumores de cerebral. Y en tercer lugar, ahí estamos, linfomas. Para variar, más frecuente en varones que en mujeres. Siempre es esa tónica, ¿no? Linfomas no Hodgkin en niños. ¿Qué tiene que ver esto de importancia, aparte que es el tercer lugar? Simplemente, he mencionado que habían 4 linfomas de alto grado. El Burkitt, SIDA. El anaplásico, SIDA, solo que el Burkitt es propio de los que residen en Targa. Faltaban 2, que es el linfoblástico y el inmunoblástico. El linfoma que da a los niños es el linfoblástico. Los niños hacen linfomas de alto grado, no se van con medias tintas, siempre se van hacia un linfoma linfoblástico de alto grado, por eso es que rápidamente se transforma en leucemia aguda. De este linfoma linfoblástico, otra peculiaridad es que
puede curarse más o menos, ¿no? Tiene una curación del 95%, por lo que se trata como leucemia. Solo recordar estas dos cositas. En niños, el linfoma predominante es el linfoblástico y que tiene una curación aceptablemente buena, si se trata como leucemia. Esto es para comparar una vez más, enfatizar la idea que en adultos no tienen, eso es en gringos por si acaso, por eso es que tienen harto, no hay linfoblástico en niños, en cambio en niños sí hay mucho linfoblástico, es su principal forma de linfoblástico. Factores de sobrevida favorables. Favorables que no tengan Burkitt, que no tenga síntomas B, que no haya afección extraganglionar, que sea enfermedad localizada y la edad menores de 60 años. Una complicación frecuente de los linfomas no Hodgkin es el síndrome de vena cava superior, que se observa acá. La causa más frecuente de síndrome de vena cava superior es cáncer de mama y de ahí le siguen los linfomas. En este caso se ve un joven, tenía 17 años, ya falleció, pareciera que está en inspiración forzada, pero esa es la posición que induce la masa tumoral. No se ve muy bien, pero el objetivo era ver la circulación colateral que se observa y placas, ¿no? Esto ya no corresponde al paciente, obviamente, pero es para ver la masa tumoral, más masa tumoral, y en esta cómo comprime a la vena cava superior. Tratamiento de los linfomas, en general, dos cositas, no es que nadie deba saber los esquemas. Uno, mejoró mucho el tratamiento de los linfomas no Hodgkin con la droga rituximab. El rituximab no es que los cure, pero sí prolonga mucho la sobrevida y permitió retratar muchos linfomas no Hodgkin. No es una droga mágica, pero es una droga muy buena para todos los linfomas no Hodgkin. Se creó originalmente para los de bajo grado, pero ahora se aplica a de todos los grados. Segundo, y lo más importante que van a encontrar, sobre todo en esos cuestionarios raros que algunos tienen, les preguntan sobre quimioterapia, por ejemplo, corticoides. Los corticoides se aplican a todas las neoplasias linfoides, sean linfomas, sean leucemias, sean mielomas. No importa cuál neoplasia, la cosa es que todas las neoplasias linfoides responden siempre a corticoides y siempre se incluyen dentro de los esquemas de tratamiento. Acá, por ejemplo, es prednisona, pero puede cambiar a otro. Ante un cáncer, ante un linfoma, se prefiere primero dar quimioterapia, reducir la masa y lo que me quede de masa luego se aplica radioterapia. No se da primero radioterapia y luego quimioterapia. Siempre se da primero quimioterapia y luego radioterapia. La radioterapia, como quien dice, es localizada, es para rematar aquello que me falta. Bueno, más de quimioterapia.